Listos para zambullirnos en el torbellino económico que Trump desató en su primer día de segundo mandato. Órdenes ejecutivas por aquí, de regulación por allá, y unas amenazas arancelarias que, vaya, dejaron a más de uno con la boca abierta. Un comienzo impactante, sin duda. Hoy vamos a diseccionar esas primeras horas basándonos en un documento bastante revelador. Controlpolitico.pdf. Control político, suena thriller político, ¿no? Pero bueno, centrémonos en lo económico. Desregulación, recortes y cambios fiscales. Por ahí van los tiros, ¿verdad? La pregunta del millón es si todas estas medidas nos llevarán a esa era dorada de la que Trump tanto habla, o si el camino será más bien un campo minado. Esa es la cuestión. Y para empezar a desentrañarla, me parece clave cómo Trump ha puesto la independencia energética en el centro de todo. No perdió ni un segundo en dejar su huella en el sector energético. Lo primero que salta a la vista es la salida del Acuerdo de París. ¿Qué impacto puede tener esta decisión a nivel global? Bueno, al retirarse del acuerdo, Estados Unidos ya no está comprometido con los objetivos de reducción de emisiones. Esto podría crear un efecto dominó, debilitando el acuerdo y complicando la lucha contra el cambio climático. Y no se quedó ahí. También declaró una emergencia energética nacional. ¿Qué le permite hacer esto exactamente? Declarar una emergencia energética le da poderes extraordinarios para acelerar proyectos energéticos, incluso si no cumplen con las regulaciones ambientales. Esencialmente, le permite sortear obstáculos y avanzar a toda velocidad con su agenda. Es como si hubiera pisado el acelerador a fondo en la producción energética, ¿no? Sí, y con un enfoque muy particular en el gas natural licuado de Alaska. Trump busca convertir a Estados Unidos en un gigante exportador, aprovechando la creciente demanda en Europa que necesita alternativas al gas ruso. Entiendo la jugada estratégica, pero ¿y el impacto ambiental? Explotar los recursos de Alaska a esa escala suena bastante arriesgado. Hay un riesgo considerable para el ecosistema de Alaska, sin duda. Y este es un punto que se repite en varias de las medidas de Trump. La búsqueda de beneficios a corto plazo podría tener un costo ambiental a largo plazo. Un equilibrio delicado, sin duda. Y hablando de equilibrios, pasemos a otro tema candente. El costo de vida. Trump ha prometido medidas para aliviarlo, ¿no? Así es. Trump argumenta que las regulaciones excesivas son las culpables del alto costo de vida y por eso ha puesto en marcha una ofensiva para reducir la carga regulatoria. ¿Y qué significa exactamente carga regulatoria? Para los que no estamos familiarizados con el término. La carga regulatoria se refiere a todas las normas, permisos y requisitos que las empresas deben cumplir para operar. Trump cree que al reducir estas trabas, las empresas producirán más a menor costo y esto se traducirá en precios más bajos para los consumidores. Suena bien en teoría, pero ¿funciona realmente así? Esa es la gran pregunta. Los defensores de la desregulación argumentan que fomenta la competencia y la innovación, lo que a la larga beneficia a los consumidores. Pero sus críticos advierten que desregular sin control puede llevar a abusos por parte de las empresas, poniendo en riesgo la salud, la seguridad y el medio ambiente. Y Trump está centrado en sectores muy concretos, ¿no? Exactamente. Vivienda, salud y electrodomésticos son algunos de los sectores donde ha prometido una desregulación significativa. Argumenta que las regulaciones actuales están inflando los precios y haciendo la vida más difícil para las familias. A ver, en el tema de la vivienda, ¿qué tipo de regulaciones busca eliminar? Por ejemplo, quiere flexibilizar las normas de zonificación, que según él limitan la construcción de nuevas viviendas y encarecen el acceso a la propiedad. Pero sus críticos advierten que esto podría llevar a una expansión urbana descontrolada, con consecuencias negativas para el medio ambiente. O sea que la desregulación no es una solución mágica, sino un arma de doble filo. Precisamente. Cada medida de desregulación debe ser analizada cuidadosamente, considerando sus potenciales beneficios y riesgos. Y hablando de analizar con cuidado, pasemos al siguiente tema, la eficiencia del gobierno. Trump ha prometido adelgazar al gigante burocrático, ¿verdad? Así es. Una de sus primeras medidas fue crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental, con un objetivo claro: reducir el tamaño y el costo de la administración pública. Y para liderar esta tarea ha elegido una figura bastante polémica. Elon Musk. El magnate de la tecnología al frente de la burocracia. Suena a película de ciencia ficción. Sin duda, una elección sorprendente. Musk tendrá la tarea de identificar áreas donde se pueda recortar personal, optimizar procesos y, en general, hacer que el gobierno funcione de forma más eficiente. ¿Y cuáles son las primeras medidas que ha tomado en este sentido? Para empezar, ha congelado la contratación de nuevo personal en la administración pública por 90 días. Durante este periodo, el nuevo departamento deberá elaborar un plan para reducir la plantilla mediante mejoras en la eficiencia. Menos burócratas, más eficiencia. Suena bien en teoría, pero será posible en la práctica. Es un desafío enorme. Recortar personal sin afectar la calidad de los servicios públicos es una tarea compleja que requiere un análisis profundo y una planificación cuidadosa.
Y hablando de recortes, otra medida que ha generado controversia es la suspensión de la ayuda exterior por 90 días. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Suspender la ayuda exterior es un movimiento arriesgado. Trump argumenta que necesita evaluar la eficiencia de estos programas, pero esta decisión podría afectar las relaciones con países que dependen de la ayuda estadounidense y debilitar la posición de Estados Unidos en el escenario global. En resumen, Trump ha empezado su segundo mandato con un claro mensaje. Quiere un gobierno más pequeño, más eficiente y menos intervencionista. Exacto. Y para lograrlo, está utilizando una combinación de desregulación, recortes de gastos y cambios en la política exterior. Las consecuencias de estas medidas aún están por verse, pero sin duda marcarán el rumbo de su presidencia. Y hablando de marcar el rumbo, no podemos dejar de lado el tema de los impuestos, donde Trump ha tomado decisiones que podrían tener un impacto global. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inversión. Retomemos el tema de los impuestos. Aquí es donde vemos dos caras de la moneda. Una aparentemente positiva para las empresas americanas y otra que genera preocupación a nivel internacional. Sí. Empecemos por la buena noticia. Al menos para las corporaciones, Trump ha decidido retirar a Estados Unidos del acuerdo de la OCDE para un impuesto mínimo global a las empresas. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que Estados Unidos ya no estará obligado a aplicar ese impuesto mínimo del 15% a las ganancias de sus multinacionales en el extranjero. Y claro, esto podría convertir al país en un paraíso fiscal para las grandes empresas, atrayendo inversiones pero generando críticas de otros países que lo ven como competencia desleal. Es decir, podríamos ver una especie de carrera hacia el abismo con los países bajando impuestos para atraer empresas. Y esto al final podría tener consecuencias negativas para las finanzas públicas a nivel global. Esa es una de las preocupaciones. Y la otra cara de la moneda, la que más inquieta, es la amenaza de una guerra comercial. Trump ha reafirmado su intención de imponer aranceles a productos de varios países. ¿A qué países se refiere? ¿Qué tipo de productos estarían afectados? La lista es bastante amplia. Habla de un 25% de aranceles a las importaciones de Canadá y México, un 60% a los productos chinos y entre un 10% y un 20% a los productos de la Unión Europea. Esas cifras son alarmantes. ¿Qué argumentos da para justificar estas medidas? Trump utiliza un discurso proteccionista. Argumenta que estos aranceles son necesarios para proteger la industria americana y los empleos de la competencia desleal. Pero no aprendió nada de las tensiones comerciales del pasado. Las guerras comerciales no benefician a nadie a largo plazo. Exacto, generan incertidumbre en los mercados, aumentan los precios para los consumidores y pueden escalar a conflictos diplomáticos. Es un juego peligroso. Y en este escenario hay un país que parece estar en la mira, España. ¿Por qué estas amenazas de imponer aranceles del 100% a los productos españoles? Trump acusa a España de no contribuir lo suficiente a la OTAN y de tener una política exterior que no se alinea con los intereses de Estados Unidos. ¿Es realmente creíble esta amenaza? Un 100% de aranceles sería un golpe devastador para la economía española. Bueno, Trump tiene un historial de decisiones impulsivas, pero también es un maestro de la negociación. Es posible que utilice estas amenazas como herramienta de presión para obtener concesiones. O sea que la amenaza es real, pero también es parte de un juego estratégico. Tendremos que estar muy atentos a cómo evolucionan las relaciones entre Estados Unidos y España. Sin duda. Y más allá del caso de España, la política comercial agresiva de Trump es una de las grandes incógnitas de su segundo mandato. ¿Logrará proteger la industria americana sin desencadenar una guerra comercial a gran escala? En definitiva, este primer día del segundo mandato de Trump ha estado marcado por decisiones audaces y controvertidas. Hemos visto un claro giro hacia el proteccionismo, con un énfasis en la independencia energética y la reducción del papel del gobierno. Las consecuencias de estas medidas aún están por verse, pero lo que está claro es que Trump está dispuesto a romper con el statu quo. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Conducirán estas políticas a la prosperidad económica que Trump promete o nos enfrentaremos a un escenario de mayor inestabilidad e incertidumbre? Este primer día de Trump en su segundo mandato ha sido como agitar una coctelera llena de decisiones explosivas. Totalmente. Es como si quisiera condensar toda una agenda política y económica en 24 horas. Un mensaje claro. Aquí estoy de vuelta y las cosas se harán a mi manera. Y ha tocado temas clave, temas con repercusiones globales. Empezando por la energía, donde ha apostado fuerte por la independencia, con los combustibles fósiles como protagonistas. Sí, la salida del Acuerdo de París, la emergencia energética, el impulso a la explotación de Alaska. Todo apunta a una prioridad. Producción a corto plazo, sin importar demasiado el impacto ambiental a largo plazo. Un ejemplo de cómo la búsqueda de beneficios inmediatos choca con la necesidad de proteger el medio ambiente.
Y hablando de choques, también hemos visto ese giro hacia el proteccionismo, con la amenaza de aranceles a varios países. Trump está jugando una partida de ajedrez global, usando los aranceles como herramienta de presión. La pregunta es si esta estrategia agresiva nos llevará a una guerra comercial a gran escala, o si logrará negociar acuerdos favorables para Estados Unidos. Y mientras tanto, los consumidores, ¿verdad? Ahí estamos, en medio de la partida, preguntándonos si esos aranceles se traducirán en precios más altos. Y por si fuera poco, Trump también ha prometido adelgazar el gobierno. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, con Elon Musk al frente, el congelamiento de la contratación, la suspensión de la ayuda exterior. Todo apunta a un Estado más pequeño, menos intervencionista. Un cambio radical, sin duda. Musk logrará convertir la burocracia en una máquina eficiente. Estos recortes mejorarán o deteriorarán los servicios públicos. ¿Cómo afectará la suspensión de la ayuda exterior a la posición de Estados Unidos en el mundo? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí podemos afirmar es que este primer día ha sido una declaración de intenciones, un adelanto de lo que podemos esperar. Decisiones audaces, controvertidas, que marcarán la agenda política y económica de los próximos años. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este torbellino de medidas? ¿Optimismo o preocupación? Te invitamos a seguir explorando este tema y a formar tu propia opinión. Recuerda, la información es poder. En un mundo cada vez más complejo, es fundamental tener una visión crítica y estar bien informado para tomar decisiones conscientes. Hasta la próxima inmersión.